Doctor Óscar Araujo Quintana, presidente de la Asociación de Médicos de Santander. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues gracias a usted por aceptarnosla, porque estamos inmensamente preocupados con las noticias que llegan de Santander, que tiene además, hay que decirlo, porque mucha gente no lo sabe, doctor Araujo, uno de los sistemas médicos y hospitalarios más importantes de Colombia y de América. ¿Cuánta gente llegaba principalmente a Bucaramanga y en los alrededores de Bucaramanga, procedente de Centroamérica y de muy distintos lugares, a gozar, digámoslo entre comillas, o a aprovechar las facilidades del sistema científico médico hospitalario más importante de Colombia? Probablemente sea así. Y ahora nos dicen que no tienen insumos médicos. Doctor Araujo, llegaron. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Podremos o tendremos que repetir esas imágenes horrendas de las personas que tienen que ser amarradas para entubarlas? Esto no puede suceder. ¿Qué pasa en este momento, doctor Araujo? Bueno, sin duda, pues somos reconocidos el área metropolitana de Bucaramanga como un clúster en salud. Aquí, digamos, se ofrecen servicios de todo tipo de complejidades y con instituciones que están reconocidas a nivel internacional, como usted lo ha dicho. Lamentablemente, la presión que existe sobre los servicios de urgencia y unidades de cuidado intensivo hoy nos ha llevado no solamente a un desgaste del personal de salud en términos físicos y emocionales, sino también a una baja disponibilidad de los insumos y de los recursos que tenemos para atender particularmente a las personas que se encuentran en estado crítico. Eso nos lleva a decirlo, digamos, en términos concretos, uno, a la baja disponibilidad de puntos de oxígeno para atender a las personas que están llegando a las clínicas y hospitales, a los servicios de urgencia, en donde tienen que esperar de 4 a 6 horas incluso en las ambulancias para que se les pueda llegar a habilitar un punto de oxígeno. Y por otro lado, digamos que es la situación que hoy nos tiene un poco más preocupados, la disponibilidad de medicamentos que son propios de los protocolos de reanimación cardiopulmonar avanzada, como la adrenalina, que es un medicamento, digamos, básico para ese tipo de protocolos, o como algunos tipos de sedantes que se utilizan para intubación orotraqueal de los pacientes, que obviamente en COVID, que usualmente las complicaciones son síndromes de dificultad respiratoria, pues son fundamentales para garantizarles la ventilación a presión positiva a través de la intubación. Entonces, lo que nos está sucediendo es que nos estamos quedando sin este tipo de insumos y estos procesos, tanto de reanimación como de intubación, pues se están haciendo un poco más complejos poder garantizarlos. Pues complejos y dramáticos. Ustedes, los médicos, tienen la experiencia que nosotros no tenemos y la formación que nosotros no tenemos para enfrentar emocionalmente y físicamente estos cuadros que son muy angustiosos. Y doctor Araujo, ¿dónde están los insumos? ¿Por qué no llega la adrenalina? ¿Por qué no llega el oxígeno? ¿Por qué no llegan los medicamentos que se utilizan para entubar las personas? ¿Saben ustedes qué es lo que pasa? ¿Dónde están varados esos medicamentos? Que esto sí compone un cuadro sencillamente atroz. Que estemos afectados por una pandemia que nos está superando, bueno, vaya y venga, pero que los médicos no tengan los elementos que necesitan para tratar especialmente a los enfermos de alta complejidad, sí, es una cuestión que se sale del mapa. ¿Dónde están esos insumos y por qué no llegan, doctor Araujo? Eso quisiéramos saber nosotros. Yo digamos, los reportes que he recibido incluso de otras ciudades de Bogotá y algunas partes del Valle del Cauca, entiendo que la situación no es propia del departamento. O sea, hay instituciones en otras ciudades donde también se está presentando esta situación y creería yo o analizaría la lógica, me dice que es posible que la importación de ese tipo de insumos no esté cubriendo la demanda que existe en estos momentos, donde hay un pico que ya lleva algo más de 2 meses y en donde el uso de estos medicamentos es del día a día y en altas cantidades, en cantidades alarmantes. Me comentaba ayer un importador que estaban importando eh, cantidades a las cuales no estaban acostumbrados y que aún así no logran cumplir con los pedidos que hoy se tienen desde las unidades de cuidado intensivo. Doctor Araujo, esas importaciones dependen de la iniciativa de importadores privados, de personas que comercian este tipo de productos, o el Ministerio de Salud
tiene cartas en el asunto y esto hubiera podido evitarse, pues desde luego, es una situación completamente inesperada, pero es que estamos en junio y la pandemia empezó hace año y medio. Sí, sin duda. O sea, inicialmente la importación de insumos médicos depende de privados con su negocio que importan ese tipo de insumos. Pero teniendo en cuenta que es una pandemia que supera, digamos, las capacidades de cualquier institución, se debieron, creo yo, tomar cartas en el asunto y tratar de garantizar por lo menos eso. O sea, uno, tu puntos de oxígeno, que sabemos es la principal complicación de COVID, es la dificultad respiratoria y que se solventa fácilmente con puntos de oxígeno. Y dos, la disponibilidad de insumos básicos en los procesos de intubación holotropial y de reanimación cardiopulmonar. Eso, digamos, creería yo que, digamos, en un escenario sensato lo hubiese podido garantizar fácilmente el ministerio. Doctor Araujo, ¿esta situación es extendida en todo el sistema hospitalario de Bucaramanga, sus alrededores y al departamento de Santander? ¿O es un problema de algunas entidades de esas y que hay otras que están en condición distinta? Es decir, ¿esto es generalizado o esto es particular de algunas instituciones hospitalarias que no están en condiciones de darle a sus pacientes lo que necesitan en esta materia tan importante? Esto es generalizado, sin duda, es generalizado. Y como le comento, digamos, no es particularmente, no se está presentando solamente en Santander. Yo estoy seguro que si hiciéramos un barrido en las unidades de cuidado intensivo del país, muy seguramente tendríamos este mismo tipo de quejas. El problema es que no lo estamos diciendo y yo creo que eso es fundamental hacerlo. Cuando uno habla de este tipo de cosas que uno no tiene cómo garantizar los insumos, mucha gente le toca la fibra y de pronto se siente un poco incómoda con que uno diga este tipo de cosas. Pero hay que decirlo porque lamentablemente necesitamos las herramientas para atender. Ya se nos salió de control de la mano, las instituciones de salud están colapsadas. Lo mínimo que deberíamos tener hoy los profesionales de la salud que estamos atendiendo la pandemia en primera línea es por lo menos los insumos, porque en últimas, y siendo sensatos, o sea, aquí la situación es que es muy traumático ver a una persona, y incluso para la misma persona, que en medio de una intubación orotraqueal no tenga la sedación suficiente para no acordarse de ese evento que, bueno, yo nunca he estado intubado, pero no quisiera estarlo. Debe ser muy traumático levantarse en una unidad de cuidado intensivo con un tubo en la boca sin poder ni siquiera moverse. Espantoso, espantoso eso. Eso pues es casi inenarrable. Doctor Araujo, estamos totalmente de acuerdo con usted. Uno no tiene por qué callar las cosas, al contrario, proponerlas, explicarlas, decirlas, con frecuencia evita el desastre. El silencio no es buena compañía para nadie. Entendemos que eso sea incómodo y que pueda haber gente que se moleste con usted o con el que diga estas verdades, pero hay que decirlas, por Dios. Y usted hablaba de la saturación del sistema hospitalario. ¿Eso es generalizado en todo el departamento de Santander? Es decir, en este momento diríamos que prácticamente no hay camas UCI disponibles en Santander. Sin duda, yo, digamos, el ejercicio que estoy haciendo yo todos los días es levantarme como a ver precisamente esa disponibilidad y preciso tengo el cuadro aquí al frente. Hablamos de una ocupación de UCI hoy en Bucaramanga amanecemos con una ocupación en el departamento del 99.4%. Dice, No, bueno, pues, pero hay un 0.6% de camas. Eso mm, realmente, en términos prácticos, son 4 camas disponibles, que en una situación de esta realmente, en términos prácticos, es una ocupación del 100%. El área metropolitana de Bucaramanga hoy no tiene disponibilidad de camas UCI, hay que decirlo. Y esto es un tema complejo no solamente para aquellas personas que se están complicando por COVID-19, sino para aquella persona que sufre un infarto agudo del miocardio, que lo inestabiliza y necesita una unidad de cuidados intensivos, para aquella persona que sufre un accidente de tránsito, que sufre un accidente cerebral isquémico, por ejemplo. Eh, Esto implica también que suspendamos todos los procedimientos ambulatorios de cirugías, por ejemplo, porque muy seguramente van a tener que requerir un soporte en cuidado crítico luego de la cirugía. O sea, esto tiene unas implicaciones que van más allá de atender o no al COVID para básicamente todo el sistema sanitario, porque no podríamos nosotros garantizarle esas unidades y esos espacios en cama en los hospitales.
Hoy la gente está llegando, lo digo porque yo trabajo en un sistema de emergencias prehospitalarias, tenemos que llegar a los hospitales, a las urgencias, y vemos que los pacientes básicamente están en sillas, 2, 3 pacientes en una misma camilla sentados, por lo menos para garantizarles el punto de oxígeno. Esto es caótico. Yo sé que la gente de pronto, la gente en la calle no lo entiende así porque no lo está viendo directamente, pero cuando uno llega a los servicios de urgencias, hoy lo que hay que decirlo, y como usted lo dice, sin temor de pronto a expresarlo, estamos haciendo en medicina todo lo que no se debería hacer básicamente porque no tenemos la capacidad. Qué horror, pero eso es así. Y uno se pregunta, doctor Araujo, y esta es una percepción que usted tendrá o una intuición, no lo sé, de pronto está acompañado de cifras, el comportamiento de la gente. Ante esto que usted describe, la gente no está dispuesta a comportarse razonablemente, que es lo que se pide, para evitar la propagación del virus y que esto siga ocurriendo, porque es que este es uno de los elementos más complejos del asunto. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen ustedes los médicos con una población que no quiere entender o no le da la gana entender o entiende y no se comporta razonablemente? ¿Cuál es la percepción que usted tiene como médico, doctor Araujo? Bueno, yo el análisis que hago al respecto es, primero que tenemos una cultura muy, lo llamo yo folclórica. Tendemos a disminuir el riesgo que existen sobre ciertas situaciones, y eso se ve reflejado, por ejemplo, con el consumo de alcohol y manejar un vehículo, digamos, confrontar a la gente en medio de una situación de alto riesgo para llegar a confrontarnos físicamente. Entonces, nosotros tenemos disminuido ese umbral de percepción de riesgo, y esto está absolutamente estudiado además por la salud pública, y hemos visto cómo a través de la pandemia y a medida que pasa la pandemia, la gente también disminuye su percepción de riesgo. Y todas esas medidas que en algún momento implicaron aislamiento completo de las personas nos ha llevado también al hecho de que hoy sea muy importante, en la medida que ha transcurrido el tiempo, empezar a encontrarnos con la gente. Y precisamente esos escenarios de confianza, esos escenarios cerrados de confianza con los amigos, con los familiares, son los que nos llevan también a disminuir los protocolos de protección individual. Claro, como estoy con mi familiar, como estoy con mi amigo, confío en él, me retiro el tapabocas, comparto de pronto una bebida alcohólica, un almuerzo, sin tener en cuenta que de pronto la persona que está frente mío puede ser una persona asintomática. Si fuésemos sensatos, en estos momentos de pandemia donde el sistema sanitario está colapsado, hoy debería ir a haber un aislamiento completo de las personas, por lo menos hasta lograr nuevamente tener capacidad de atención de la emergencia. Eso sería 1 o 2 semanas por lo menos. Yo creo que no estamos evidentemente en condiciones para hacerlo por el tema económico, pero tenemos que sin duda insistir en la educación de por favor, usemos hay cosas que no están en manos ni del gobierno nacional, ni de los gobiernos locales, ni nada. Eso no depende de nada, y es usar un tapabocas efectivo, lavarnos las manos adecuadamente y mantener un distanciamiento físico de por lo menos 1.5 metros, y hoy estamos también insistiendo en ventilar los espacios cerrados. Si hacemos eso, eso no va a depender ni del gobierno, ni de la OMS, ni de nadie. Sabemos que tiene un buen impacto en el control de la epidemia y podemos hacerlo fácilmente. Doctor Araujo, uno se pregunta sin ser especialista en la materia y sin pretenderlo ser de ninguna manera, ¿cuántos muertos se necesitan para que cambie la percepción de riesgo? Es una manera muy brutal de proponerlo, pero uno dice, ante este cuadro que usted describe, ¿cómo alguien pueda decir, eso no me importa, eso no me interesa, esos son cuentos del doctor Araujo? Pero Dios mío, comportamiento razonable es lo menos que se puede pedir. Insisto, la percepción de riesgo. ¿Cómo la gente no tiene percepción de riesgo ante estos cuadros que usted propone? Y no es el número de muertos, y no es el número de contagiados, es el sufrimiento de la gente, el sufrimiento atroz. Una persona se puede recuperar, pero después de cuánto sufrimiento. Es que esta es una enfermedad que produce mucho dolor, doctor Araujo. Y vuelve uno con la pregunta, y entonces la percepción de riesgo, ¿cuándo se obtiene y cómo se obtiene? ¿Será falta de comunicación? ¿Será falta de información? Usted dice que es un comportamiento folclórico.
yo lo digo de otra manera, es un comportamiento bastante estúpido, porque uno tiene que comportarse como un ser racional. La percepción de riesgo. Nos estamos quedando cortos en decirle a la gente cuáles son los peligros y los sufrimientos que produce esta enfermedad. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que hay que utilizar términos más prácticos para comunicar lo que está sucediendo en salud. Y yo, por ejemplo, he utilizado para esta etapa que estamos viviendo, en donde están muriendo más de 700 personas día, que es una cifra absolutamente alarmante, le estoy diciendo a la gente, mire, esto equivale a que se estén estrellando 5 aviones comerciales al día por COVID, por ejemplo. Ya la gente dice, uy, es que cada vez que ocurre una tragedia de un avión comercial aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, es una tragedia, literal, en los medios de comunicación. Hoy se están estrellando solamente en Colombia 4 o 5 aviones por COVID. O podríamos decir, llevamos 100.000 muertos en el país por COVID. Eso equivale, ustedes que están en Bogotá, a que la localidad completa de Los Mártires falleciera por COVID en un año. Eso, digamos, nos permite un poco más entender qué es lo que está sucediendo, porque, digamos, aquí en Bucaramanga se mueren 70 personas día por COVID. Uno dice, bueno, pero 70 no son tantos. Bueno, depende si los 70 son los familiares míos. Sí, claro. Claro, si son los familiares de los demás, puede que no sean muchos, ¿verdad? Exacto, exacto. A eso yo creo que debemos utilizar estrategias un poquito más cercanas a la gente, entendiendo también que de pronto nuestra población, digamos, no es tan iletrada o de pronto no tiene mayores conocimientos en salud, pero tenemos que acercar ese lenguaje a la gente. Bueno, pero yo creo que no se necesita ser un científico como usted para entender que si uno se comporta de cierta manera corre el riesgo de contraer una enfermedad que es esencialmente dolorosa, dañina, así la gente no se muera, así la gente se recupera, los efectos del coronavirus están por verse y estas son cosas elementales que cualquiera comprende. Doctor Araujo, seguimos pendientes y gracias por decirle al país la verdad. La verdad muchas veces duele, pero hay que decirla para que la gente se comporte racionalmente. No es mucho pedir, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por estar pendientes de la información y seguimos en contacto para seguir diciendo lo que haya que decir. Óscar Araujo Quintana, presidente de la Asociación de Médicos de Santander, que estaba con nosotros en la hora de la verdad.